Si pudiéramos nosotros visualizar un poco lo que está sucediendo en Jerusalén, nos daríamos cuenta que hay mucho movimiento. La razón es que están viniendo de diferentes regiones cercanas y lejanas a Jerusalén a celebrar la fiesta del Pentecostés. En hebreo sería Shavuot. Shavuot, vienen a celebrar Shavuot. Y esto, de alguna forma, tiene un significado muy particular para el pueblo de Israel. Tiene dos significados. Uno de ellos es un significado agrícola, porque era la segunda fiesta del calendario, la fiesta de las cosechas. Y se celebraba 50 días después de Pesaj, en hebreo Pesaj, que es Pascua para nosotros. Se recordaba la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y que 50 días después de su salida recibió Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Ahora, hay una nueva historia. Hace 50 días, a partir de hoy, hacia atrás, el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, se ofreció voluntariamente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Resucitó entre los muertos como la primicia de los que durmieron, dice el apóstol Pablo. Y ahora, 50 días después, va a haber un evento extraordinario porque el Espíritu Santo va a descender y va a cumplirse la promesa del Padre, haciendo ver que vendría el Consolador para la iglesia que este día están haciendo, lo que ahora llamamos la iglesia cristiana. La ocasión fue única. El evangelista Lucas escribe en el capítulo 2 del libro de Hechos que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados los 120 que 10 días antes habían estado en oración esperando la promesa del Padre, porque le había dicho el Señor Jesucristo que se quedaran en Jerusalén para que se cumpliera la promesa del Padre. Y 10 días habían estado en el aposento alto en oración. Y ahora fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Y el testimonio aquí maravilloso es que estaban atónitos, estaban maravillados y decían: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y entonces menciona más o menos 16 regiones del mundo de donde habían llegado: partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones más allá de Cirene, regiones de África, romanos residentes en Jerusalén, tanto judíos como gentiles, cretenses y árabes. Y ellos testifican: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bueno, Dios cumplió su promesa. El Consolador había llegado, el guía, el maestro, el ayudador, el que estaría a nuestro lado en toda situación en la vida, había llegado y estaba para cumplir la obra maravillosa de 2 acciones. La primera de ellas dice Hechos capítulo 15, versículos 8 y 9, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio a los gentiles, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a los judíos. Y ninguna diferencia hizo entre unos y otros, purificando por la fe sus corazones. La primera acción del Espíritu Santo en la vida del creyente hasta el día de hoy es purificar por la fe
sus corazones. Pues la segunda acción, una vez que el corazón es purificado, es lleno del Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dos cosas extraordinarias pasan en la vida del creyente cuando el Espíritu Santo llena la vida del creyente. La primera cosa es purifica su corazón y dota de poder, le llena del poder de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué áreas de la vida nos sirve a nosotros en la actualidad, ahora? Bueno, en muchas áreas de la vida, yo diría en todas las áreas de la vida, pero me voy a referir particularmente a una de ellas, el área de las tentaciones humanas. Y voy a tomar como base 1 Corintios capítulo 10, de los versículos 12 en adelante. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, una iglesia que había nacido en una ciudad que era altamente pecaminosa. Ahí había comenzado una iglesia cristiana y esta cultura en decadencia ahora está cambiando sus hábitos, está cambiando sus costumbres, está cambiando su manera de vivir. Y el apóstol escribe en los versículos 12 en adelante al 14, 1 Corintios capítulo 10. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados amigos, huid de la idolatría. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que el Espíritu Santo va a darnos el poder suficiente para vivir la vida cristiana, particularmente cuando las tentaciones lleguen a nuestra vida. Veamos por lo menos unas 4 áreas, 4 bases sobre las cuales podemos funcionar en cuanto a la tentación. La primera de ellas es el blanco de las tentaciones. No nos sorprende decir que el blanco principal de la tentación es la iglesia. Sus pastores, sus líderes, los miembros en general, y la advertencia del apóstol Pablo es para nosotros hasta el día de hoy. Así que el que piensa estar firme, que no caiga. Todos estamos bajo la mira del enemigo en nuestras almas. Todos estamos bajo la mira del mundo pecaminoso. Todos estamos bajo la mira de toda situación que pueda volverse tentación para nosotros. La experiencia común de la tentación es el llegar en esa área en la cual de alguna manera tenemos alguna debilidad. Pero el apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 10, versículo 11 de la primera carta: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La experiencia común de la tentación es el área humana. De hecho, el escritor a los Hebreos nos hace ver que aún nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el área humana. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia puede mostrarnos una cantidad de personajes que fueron tentados en algún área de su vida. Por ejemplo, Sansón, Daniel, y aquí podríamos hacer la diferencia. Sansón sobrevino la tentación y cayó.
Daniel sobrevino a la tentación y se mantuvo firme. El tentador llega a la puerta del corazón humano y mueve el picaporte, mueve la puerta y hace que si puede entrar la tentación va a afectar al ser humano. Aún a nuestro Señor Jesucristo le tentó. Y la lista de tentaciones en el área humana es muy larga y muy extensa. Por ejemplo, está el área de la sexualidad, está el área del materialismo, tal vez el área de la venganza, de los sentimientos, del odio, el robo, las borracheras, la infidelidad y muchas más. Toda el área humana es el campo posible de la tentación. En tercer lugar, tenemos que decir que el ámbito de la tentación es un ámbito ilimitado. El versículo 13 dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es maravilloso que Dios haya enviado al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a nosotros para ayudarnos a resistir la tentación y nos envía, permite que la tentación llegue a nosotros, pero no permite que sea más de lo que podamos resistir. Está claro que Él permite la tentación en nuestra vida por diversas razones, pero cuando lo hace, tenemos la promesa de que Él pone límite a la intensidad de esa tentación. Él conoce nuestra capacidad de resistencia y entonces, en esa área de la vida en la que de alguna manera somos un poco débiles, el Señor permite que la tentación no pase más allá de lo que podamos nosotros resistir. Escribe el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 10, y le dice, porque hermanos no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita de los muertos, el cual libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Es decir, cuando enfrentamos la tentación, permanecemos firmes, sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que Jesucristo está con nosotros, sabemos que el Espíritu Santo está para fortalecernos, y entonces nos da la fortaleza suficiente para poder superar la tentación. En cuarto lugar, hay un escape seguro de la tentación. Versículo 13 de 1 Corintios 10 dice, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando la tentación llega, Dios sabe exactamente cómo podemos escapar. Dios conoce nuestras circunstancias, Dios conoce nuestro carácter, Dios conoce nuestras emociones, Dios conoce nuestros lados débiles, conoce el plan que nos va a dar la victoria sobre la tentación y que va a dejarnos madurez en la vida cristiana. Qué bueno que hoy celebramos la llegada del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a soportar las tentaciones cuando éstas llegan. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 18, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que sufrió y que está dispuesto a ayudarnos, dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que en la experiencia misma de Jesús, soportó la tentación, en ese poder nos ayuda a nosotros a soportar la tentación. ¿De qué manera podemos nosotros alimentarnos para estar fortalecidos en el Espíritu? Bueno, tenemos que orar,
tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que hacer un devocional por la mañana, tenemos que adorar al Señor, tenemos que buscar el compañerismo cristiano y a través de todas estas disciplinas espirituales y todos estos medios de gracia, ayudarnos para superar cualquier tentación que venga a nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros ante la tentación? La primera cosa que tenemos que hacer es reconocer que existe la posibilidad de ser tentados. Nadie caiga en la trampa de una falsa seguridad. Jamás diga usted, a mí no me va a suceder. Lo que le pasó a tal persona, a mí no me va a pasar. Si el Señor Jesucristo experimentó tentación, ¿acaso nosotros no? Recuerde 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Quitemos de nosotros la arrogancia. No pensemos que a nosotros no nos va a tocar el enemigo, que no nos va a tentar, que no nos va a molestar, que no nos va a querer hacer caer. ¿Se acuerdan ustedes del Titanic? Cuando el Titanic se inauguró, se puso en el mar para su primer viaje, cuando llevaron a cabo esa manera de inaugurar su primer viaje, dijeron que ni Dios podía hundirlo. Y por supuesto que esa fue una arrogancia, porque en su primer viaje no fue Dios, fue un iceberg, un hielo, un témpano de hielo golpeó a este gran ingenio de la ingeniería de aquel tiempo. Era un invento maravilloso que tenía cosas extraordinarias, pero que resulta que se hundió. Solamente un espíritu de altivez, un espíritu de orgullo, un espíritu de arrogancia preceden a la caída y a la destrucción. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Así que reconozcamos que podemos ser tentados. En cualquier área de la vida podemos ser tentados. ¿Qué va a hacer usted? En segundo lugar, pida ayuda en tiempo de tentación. En 2 oportunidades en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús nos dice que oremos para no ser tentados. La primera de ellas, en el Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, versículo 13, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y en el original diría, líbranos del malo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y luego en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que velar y orar significa permanecer fieles a Dios. Debemos principiar el día pidiendo a Dios que afine nuestras antenas espirituales para detectar las acechanzas del enemigo de nuestras almas y las áreas donde quiera ponernos tentación. Fíjense que si nosotros saliéramos a la calle y supiéramos que de los edificios altos de la ciudad están tirando piedras, seguramente ese conocimiento nos haría caminar con la mirada atenta a las ventanas de los edificios. Bueno, espiritualmente hablando, tenemos que estar atentos a las acechanzas del enemigo en nuestras almas. No solamente pida ayuda en el momento de la tentación, pero resista al diablo y va a huir. Someteos pues a Dios, dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Podemos tomar, dice el apóstol Pablo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como Jesús lo hizo
en el desierto cuando fue tentado, y el resultado es que el enemigo se apartó de él, es decir, huyó. Así que reconozcamos que podemos ser tentados, pidamos ayuda y resistamos al enemigo de nuestras almas. Y en cuarto lugar, aléjese de cierto tipo de tentaciones. Debemos reconocer los cristianos que hay diferentes peligros que enfrentamos. Hay tiempos, en la batalla espiritual hay tiempos de resistir al enemigo, pero también hay tiempos de retirarse del enemigo, de huir. Y por supuesto que esta acción no es cobardía, es más bien sabiduría. Dice la palabra de Dios que hay 3 áreas en las cuales nosotros lo mejor es huir. Por ejemplo, 1 Corintios 10:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Bueno, cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestro corazón, que tome el primer lugar en nuestra vida, es un ídolo. Cualquier cosa de valor para nosotros que se interponga en nuestra relación con Dios es un ídolo. Y el consejo de la palabra es: huye de la idolatría. Es un peligro espiritual para nuestra alma. También 1 Corintios 6:18 nos dice: huid de la inmoralidad. Y aquí dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. La tentación sexual es quizá la mayor arma del enemigo en nuestras almas para hacernos caer en la tentación. Y el diablo usa esta arma con todos los cristianos, con los que están casados, con los que no están casados, con los jóvenes, con los adolescentes, con los novios, con quienes tienen que viajar por motivo de negocio o motivo de trabajo. Y en cualquier momento puede presentarse esta área de tentación. Si ustedes se acuerdan allá en Génesis 39, la historia de José y la esposa de Potifar. Qué bueno que Dios le dio a José pies ligeros, porque cuando la esposa de Potifar quiso seducirlo, él huyó de ella, corrió y, por supuesto, eso permitió que él no ofendiera a Dios ni ofendiera a su patrón. En tercer lugar, también dice la palabra que debemos huir de la avaricia. 1 Timoteo 6, versículos 9 al 11, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. La avaricia es otra forma de idolatría. Es muy penetrante en la sociedad actual porque hay consumismo en extremo, hay un énfasis extraordinario sobre el materialismo. Y entonces, lógicamente que eso es una tentación. La avaricia es una tentación. ¿Qué podemos hacer en quinto lugar? Lo que podemos hacer es alejar cualquier medio que nos incite a pecar. Proverbios 4, versículos 14 y 15 dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella. Pasa. Tenemos nosotros que fortalecer nuestro corazón, fortalecer nuestra fe,
pero también apartarnos de cualquier medio que nos incite a pecar. Si alguna vez en nuestra vida hemos sido dados a tomar licor, no podemos buscar a los amigos con los cuales tomamos, porque lógicamente estamos propiciando las condiciones para que se pueda llegar a pecar. Si tuvimos problemas con las drogas, no podemos buscar los amigos que todavía consumen drogas. ¿Por qué? Porque nos van a incitar a pecar. Dice Romanos capítulo 13, versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hay que evitar todo aquello que nos incite a pecar. En séptimo lugar, reemplace las influencias malas por buenas. No solamente evita buscar a los amigos que te incitaban al mal, pero ahora busca amigos que te inciten al bien. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si la influencia de los antiguos amigos afecta mi vida, es necesario evitarlos. Realmente nosotros pudiéramos a veces justificar y podíamos nosotros decir, bueno, es que lo que yo quiero es ayudarlos para que dejen el pecado. Haga un sencillo ejercicio y a ver qué resultado le da. Si hay una banqueta o un pretil que esté más alto, intente subir a una persona. Y la mayor seguridad, o lo que puede suceder más bien, es que en lugar de que usted lo suba, él lo tire hacia abajo. Bueno, busque amistades nuevas en la iglesia, personas de la misma fe, gente positiva, gente de oración, personas que dependen de Dios en todo, porque de esta manera nos fortalecemos y evitamos la tentación. 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo igual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es una advertencia a estar atentos a las influencias insanas que podemos tener en nuestra vida. Y finalizo con esto. Gracias a Dios porque el Espíritu Santo nos fortalece, pero nosotros tenemos que decidir tomar el camino más alto, vivir la vida en el Espíritu. No vivir según la carne, sino vivir según el Espíritu. Podemos pasarnos la vida edificando paredes para detener la tentación y tal vez no vamos a lograr mucho, porque la tentación viene de fuera y va a seguir acechando y va a seguir buscándonos. Es mejor edificarnos por dentro para ser fuertes en el Señor. Si nos fortalecemos en el Espíritu, esto va a darnos seguramente una gracia especial para poder superar la tentación. En la Biblia amplificada, Filipenses 4:13 se traduce de esta manera: tengo fuerza para todas las cosas en Cristo que me fortalece. Estoy listo y a la altura de todo a través de Él que me infunde fortaleza interior. Eso es el Espíritu Santo en nosotros. Eso es Jesucristo en nosotros. Eso es Dios en nosotros. Un poder. ¿Para qué? Para soportar la presión de las tentaciones más intensa que pueda haber. Es la fortaleza cuando el mundo nos presiona. Es la vida en Cristo que nos va a dar gracia cuando el mundo nos incita a hacer lo malo, nos incita a desobedecer a Dios y podemos llegar a ser victoriosos sobre el pecado. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a todos nosotros, que Dios nos ayude para que resistamos la tentación, cualquiera que sea, el área que sea. La tentación es un arma de Satanás para llevarnos a pecar, para que desobedezcamos a Dios, y la va a usar cada vez que sea posible con tal de hacernos caer
en la tentación y con tal de vencernos. Nosotros debemos reconocer que existe la posibilidad de ser tentados. Tenemos que resistir al diablo para que huya de nosotros. Tenemos que alejarnos de cierto tipo de tentaciones. Tenemos que dejar todo medio que nos incite al mal y a la desobediencia. Y debemos decidir tomar el camino más elevado. La vida completamente consagrada a Dios, de dependencia total de Él, una vida llena del Espíritu Santo. Así como alguna vez sentimos el deseo de que Jesucristo perdonara nuestros pecados y tuvimos fe que la obra terminada en la cruz del Calvario sería suficiente para darnos esa experiencia de salvación, así también pidamos que el Espíritu Santo llene nuestros corazones y por la fe, dice el escritor a los Hebreos, que Jesucristo murió fuera de la puerta para santificar a su iglesia. Él puede santificarnos y fortalecernos de tal manera que podamos vencer toda tentación que venga a nuestra vida. Si les parece bien, oremos al Señor. Padre, nos encomendamos a tu gracia bendita. Te pedimos tu ayuda para poder resistir toda tentación y ser victoriosos. Permite, Dios, que podamos resistir en el poder del Espíritu Santo toda tentación que venga a nuestra vida y podamos así reportar victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, sabiendo, Señor, que estás dispuesto a ayudarnos y que nos has dado al Espíritu Santo para que sea nuestra fortaleza, y tu gracia nos va a ayudar para mantenernos fieles a ti todos los días de nuestra vida. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.